Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos este martes, ya en la noche, son las 9 de la noche con 4 minutos. José Anastasio Conchas, Tacho, y el ingeniero Saúl Conchas. Aquí estamos con nuestro canalito de Acrisolándonos, transmitiendo desde San Felipe, Guanajuato. Este es un programa grabado. 3 veces intentamos pasarlo en vivo, pero transmitirlo en vivo, pero la internet pues no nos dio esa oportunidad. Y bueno, existe esta opción y la subiremos en cuanto nos sea posible para ver si te sirve, te es de alguna utilidad. Lo poquito que comentemos aquí, nos conformamos con que sea poca porque pues no somos del pueblo, pero no somos muy sabios. Lo que nos ha dado la experiencia de una larga vida, pero no gran cosa. Sin embargo, lo poquito que podemos poseer en cultura, pues lo compartimos contigo, amiga, amigo. Y fíjense que, pues ya que estamos con esto de acrisolarnos, desde luego empezando por uno mismo, por mí mismo en mi caso, pues hoy hemos decidido tratar un tema que como todos no lo dominamos, solamente sabemos las generalidades, pero pues nos ha servido a lo largo de la vida y creemos pertinente y conveniente compartirlo contigo, amiga, amigo, más aún si eres un jovencito, una jovencita, para que aproveches mejor tus facultades, tus potencias, tus potencialidades. Porque fíjate, cuando me tocó estudiar la prepa allá en 1969, 70, 71, allá en la Universidad de Nayarit, en la Ciudad de la Cultura, en segundo de prepa llevamos lógica y también llevamos ética. Y concluyo pensando, recordando aquello, evocando aquello, que sí nos ha servido algo para esta vida ya un tanto prolongada de que hemos venido disfrutando, hablo por mí, y me parece conveniente platicarlo contigo, amiga, amigo. Lógica, sobre todo la lógica. Ya veremos en otro video sobre la ética. Y bueno, de lo que recuerdo que la lógica que nos platicó era un sacerdote, fíjense. La ética, un licenciado, el licenciado Solís, hubiera pensado que era al revés, como se debió haber tratado esto, pero no, era un sacerdote que nos dio lógica. Y solamente recuerdo que lo básico de la materia era enseñarnos a hacer por pensar metódicamente, como quien dice, pensar con lógica. Y pensar con lógica, pues podemos resumirlo, decir, con un razonamiento, razonando. Y todavía recuerdo que yo pensaba que la lógica había nacido a la sazón, yo pensaba que la lógica había nacido en la Grecia clásica. Y sí, algo tiene que ver, pero resulta que no, la lógica, el estudio del pensamiento lógico, del pensamiento metódico, sistemático, pensar con orden para tomar buenas decisiones, para aprender a diferenciar los razonamientos, los planteamientos de la vida, evitar
ser manipulados, evitar caer en la trampa de la simulación, de la mentira, del engaño, por muy capaces que sean quienes lo intenten, que les resulte muy difícil jugarnos el dedo en la boca. Y entonces, cuando hablaron de historia de la lógica, que yo digo, pensaba que era la Grecia con Aristóteles, y no, fíjense amigas, amigos, mucho tienen que ver primero los babilonios y los egipcios, alrededor de 3000 años antes de Cristo, ya manejaban el tema del pensar con lógica, pensar con la naturaleza, pensar razonablemente, con raciocinio, sistemáticamente, metódicamente. Fíjense, todavía recuerdo el ejemplo que nos ponían, un ejemplo de razonamiento lógico, el silogismo. Fíjense qué cosa tan sencilla el silogismo, que es de los primeros ejemplos que se trató en ese tiempo, que decía, fíjense un silogismo, la premisa que decía, todos los hombres son mortales. Juan es hombre, luego Juan es mortal. Parece una sencillez, pero era al inicio de la materia. Y es muy ilustrativo este ha sido el silogismo clásico. Todos los hombres son mortales, Juan es mortal, Juan es hombre, Juan es mortal. ¿Verdad? Y entonces esto nos da una idea de lo que es pensar sistemáticamente, razonablemente, ¿sí? Por decir, Perenganito me ofrece hacer un negocio, pero Perenganito tiene fama de ser muy tracalero. Entonces, la lógica me dice, no te metas, porque te pueden hacer víctima de una trácala, de un fraude. Por cierto que ahí pues me falla mucho porque pues cada rato me juegan el dedo en la boca en los negocios. Quizá no aprendí muy bien la cosa de silogística, la cosa de los silogismos, pero tú sí puedes. Fíjense, pensar con lógica. Era la materia de la lógica. Pensar para aprovechar nuestra inteligencia. Pensar de manera ordenada, metódica, sistemática. Esa es la lógica, fíjense. Aunque el término lógica sí es griego, ¿verdad? Que viene del logos, que viene a ser la palabra, viene a ser la razón. Fíjense, logos también en filosofía es el principio que explica el orden del universo, el principio ordenador del universo, el logos. Ica, pues es ciencia, la ciencia del razonamiento, la ciencia de la palabra, la ciencia ordenadora de tu entorno, de tu universo. Qué bonito, ¿no? A mí se me hace muy bonito y por eso lo comparto con ustedes. Muy interesante, muy profundo. Y fíjense, más aún. Bueno, ya dijimos que los babilonios y los egipcios fueron los pioneros del pensamiento lógico. Luego después, muchos, miles de años después, ya hasta el siglo IV, de Egipto y Babilonia hablamos de 3000 años antes de Cristo. Ya entonces luego vino también la participación de China, de la India y de Grecia, pero ya fue como por allí en el siglo IV, de 400 a 500 años antes de Cristo. Entonces, fíjense desde cuándo viene el pensamiento lógico. Por eso todos esos países han sido grandes en su momento, han impactado el futuro de la humanidad de manera tal que se vuelven clásicos. Por eso la Grecia es clásica. Clásico quiere decir que ha permanecido vigente a través del tiempo y hasta la actualidad.
es, por ejemplo, la música clásica. Beethoven, Mozart, Strauss, todos ellos, su música se hizo clásica porque la compusieron en 1500, 1600, 1700, ya vamos arriba de 2000 y esta música sigue vigente, ya se hizo clásica. Entonces, es algo verdaderamente que nos parece interesante, profundo, la lógica, pensar con lógica, sobre todo para tomar buenas decisiones en nuestra conducta diaria. Pensar con lógica, pensar silogísticamente. Si esto que pienso hacer ha sido bueno para fulano, y no he visto para quién haya sido malo, entonces lo sigo. Te sirve para tomar decisiones, para una vida ordenada y generosa, para ti, para quienes te rodean y para los demás. Organón es una obra de Aristóteles que trata sobre la lógica. Hay muchas cosas sobre la lógica, pero que todas nos llevan a que aprovechemos nuestra gran inteligencia, que le demos un cauce debido, que le demos una utilización ordenada, metódica, sistemática, para bien de nosotros, de quienes nos rodean y de nuestro país, evitando que por ahí se aprovechen de nuestra buena fe y nos lleven al baile, como decimos vulgarmente, o que nos jueguen el dedo en la boca. Eso es lo que quisimos comentar con ustedes en esta ocasión. Ojalá les sea de utilidad, lo enriquezcan aún más y no me queda más que agradecer el favor de su atención y decirles hasta la próxima.